invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 8 de la mañana, 20 minutos, nuestra invitada a esta hora de la mañana es la psicóloga Luisa María Bernal. Luisa, muy buenos días. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, hoy queremos abordar contigo un tema que me parece bien importante, la salud mental en el adulto mayor. El adulto mayor tiene muchas fragilidades, tiene muchas debilidades, tiene no la protección ideal del Estado, aunque en Colombia hemos avanzado en los últimos años sobre las actividades con los adultos mayores, particularmente con ellos iniciamos un trabajo de muchos años atrás que hoy ha cosechado sus frutos y que se expandió y que nació aquí en Dos Quebradas y que se expandió por todo el país, los centros de bienestar social, los clubes del adulto mayor. Dos Quebradas tuvo el primer club de adulto mayor en todo Colombia. Antes lo que teníamos era ancianatos, en donde iban a comer, a dormir y a esperar a que se murieran. Hoy, ¿cómo está nuestra salud mental de nuestros adultos mayores? ¿Qué es lo que hay que hacer por ellos? ¿Cuál es la recomendación? Los cuidados especiales que deben tener. Claro que sí. Voy a iniciar con este tema y es muy particular porque varios oyentes me escribieron en el último espacio que estuve acá, donde me decía, pero es que siempre hablamos de salud mental, de jóvenes, de adolescentes, de mujeres, de amas de casa, y los abuelos no se deprimen, o los abuelos ya no les da nada. Y me pareció muy curioso y yo le dije, tienes toda la razón, creo que hay que darle también importancia a esa salud mental y emocional de nuestros adultos mayores. Y es que los adultos mayores pueden ser mucho más propensos o susceptibles a tener una ansiedad, a tener una depresión, porque ya su vida productiva, digamos que ya disminuye en las actividades que venían haciendo. Y si no trabajaron, pero tenían, digamos que otras actividades también desde la casa, ¿sí? Estar más pendientes de todos sus hijos, de su esposo o viceversa. Y son más susceptibles también a que puedan llegar a tener eso. Son personas a veces muy solas, que tienen también muchos vacíos y no tienen con quién hablar, porque sus hijos ya hicieron también familia, ya están también con ellos, entonces, claro, eso genera también un vacío emocional en ellos y una tristeza profunda. Sobre todo eso, ¿no? Creo que antes de la ansiedad, diríamos que la tristeza, y cuando usted está hablando, yo me voy proyectando a un hogar geriátrico, un hogar de el adulto mayor, considerando adulto mayor, pues ya los señores avanzados, porque hoy en día que el adulto mayor es después de los 60 años, que consideramos que, bueno, adulto mayor, bueno, si queremos clasificar a los seres humanos, adulto mayor diríamos lo que nosotros llamaríamos antes los abuelitos, ya de 70 y pico de años para adelante, que son las personas que van en una etapa descendiente de la vida. Y le decía que la tristeza, porque hay mucha motivación para que un adulto mayor o un abuelito, un viejito, que yo le llamo cariñosamente, yo a mi papá nunca le dije papi, yo siempre le dije viejo, mi viejito. Entonces, las frustraciones que han tenido, el hecho de la soledad, del verse, como usted lo dice, cada quien va haciendo familia, va haciendo hogar y va haciendo sus espacios por separado. Y no, entre comillas, en la realidad se va olvidando, se va dejando a un lado a ese ser que tuvo reunido de tantos hijos, a personas que tuvieron muchos hijos y que hoy en día pues ya no tienen a nadie porque los unos están en el exterior, los otros están en los barrios, muchos ni siquiera se acuerdan de ellos para llamarlos, para irlos a visitar. Todo eso confluye a que deba tener un peso de tristeza y de depresión muy grande. Exactamente, incluso hay abuelos que ni siquiera conocen tampoco a sus bisnietos porque no han tenido tampoco como el contacto. Entonces, ya ahorita los jóvenes, pues como que yo voy a ir a visitar a quién, a mi bisabuelo, a mi abuelo, pues no, ya tienen digamos que otro tipo de actividades
Y me impactó mucho porque no fueron 2 personas, sino que fueron varias las que me escribieron, y yo dije, bueno, creo que algo está pasando, y me coloqué a indagar un poco más. Y cuando hablamos de los adultos ya mayores, Sí. hablamos también de esa edad de los 60 años, y en Dos Quebradas, digamos que el 18.9% de la población está entre esa edad, ¿sí? Entre los 60 años, o sea que ya estamos hablando de una población de adulto mayor. Ajá. En Dos Quebradas, que fue especialmente donde me estaban escribiendo. Y creo que hay que darle también como esa importancia a ese adulto mayor, qué es lo que está pasando. Si ya 7 personas me escriben es porque qué es lo que necesitan, cuáles son esas necesidades y por qué se sienten solos en estos momentos. Sí. Tampoco podemos culpar a los hijos que también tengan ya su vida y que estén ocupados, o a los nietos también, ¿cierto? Pero creo que ahí es súper importante entender y comprender ese desarrollo evolutivo que tiene el ser humano, ¿sí? Que empieza también como en decadencia, para poder tener también una mayor comprensión sobre el adulto mayor, que se le empieza a olvidar las cosas, o que pensamos que pueden ejecutar ciertas tareas con la misma habilidad que lo hacían antes. Ya no. Entonces ya lo que sienten es que más los van a juzgar y prefieren ya más bien también quedarse como solos. Acá la invitación es de que hay que cuidar también la salud mental también de ellos, o sea, de todos, porque una tristeza vacía me lleva a mí una depresión y me quedo ahí, Claro. solo, enfermo. Entonces es colocarle también cuidado, generar unas rutinas totalmente diferentes, es súper importante. Y es algo muy curioso, pero también es importante enseñarle ahorita a manejar el tema de la tecnología, porque eso los va a ayudar también a acercar un poco más con la familia, Claro, ¿sí? claro. O con diferentes actividades. Entonces me decía, es que me dieron un celular del Día de la Madre y a mi esposo del Día del Padre, Y pero no lo sabemos manejar. Sí. Y entonces mis hijos me pelean todo el tiempo que yo por qué no contesto, que porque yo no contesto las videollamadas, que yo por qué no veo las fotos de mis nietos, porque todo el tiempo le estoy reclamando que cómo están mis nietos. Pero yo qué hago, Luisa, si yo no sé manejar el celular. Entonces, como hijos, les damos herramientas, pero no se las enseñamos. Y si nos vamos cuando éramos niños, ¿quién nos enseñaba a nosotros también? Porque Nuestros asumimos papás. que ellos deben saber. así, Claro, sí. claro. Entonces el proceso cognitivo también empieza a disminuir, empieza a colocarse también un poco lento. O sea, yo ya subo las escaleras y ya me siento también agitada. A mí también ya me duelen las rodillas. ¿Sí? Claro, ¿Qué tal? sí, la edad no llega sola. ¿Qué tal? Pero entonces es súper importante hacer también como ese espacio de ser conscientes, de, bueno, mis papás ya, su desarrollo evolutivo también ya empieza a disminuir cognitivamente también, y ahí es donde tenemos que empezar también a tener esa paciencia, pero más herramientas. ¿Qué herramientas vamos a tener en casa? Crucigramas, súper importante trabajar la parte cognitiva, la parte de la memoria, para disminuir también esa parte del Alzheimer, de que se me olvidaron las cosas. Entonces tener crucigramas, juegos de memoria, volver como esa parte de los niños. Y yo digo, desde siempre deberíamos de tener esa costumbre de tener crucigramas, sudoku, para fortalecer como nuestra memoria. Pero en esa edad es súper importante para que no solamente se sientan ocupados, se sientan también útiles, sino que también empiecen a fortalecer un poco esa memoria, que no se les vaya ya como a olvidar de todo. Establecer nuevas rutinas es súper importante, a la medida y el tiempo y la capacidad que tiene el adulto mayor. Los tiempos cambian, Germán. Bastante. Otrora, pues, era, digamos, una costumbre o una regla de que, bueno, o cuando vayas para el trabajo o cuando salga para el trabajo, lo primero que voy a hacer es ir a visitar a mis papás. Hoy en día, si No, acaso, cada 8 días. sí, Sí, no, de y a pronto, veces se cada demoran 8 más días. tiempo. Sí, señor. Y pues algo Y ese tan afecto, deprimente. y ese afecto es tan importante, Fermín. Eso es, Algo tan deprimente que yo siempre he vivido desde niño, el hecho de que para mí es coger y arrinconar a el papá, al abuelito, a un centro de eso. Pueden estar muy bien, pueden tener todos los lujos, colchones de agua, masajistas, todo lo que sea, pero cuando se separa del núcleo familiar, eso debe dar mucha tristeza. Y para mí es coger, tomar a esa persona y archivarla por allá lejos para que la vayan a visitar. Si acaso, allá sí es peor. Si acaso cada 8 días, qué tristeza. Yo ahí tengo como una diferencia, y es que si un abuelito, voy a hablar ya abuelito, para que no hablemos del adulto mayor desde los 60 años, sino que hablemos desde los 80. Si no tiene, digamos, alguien en la casa que esté pendiente de él,
tiene, no sé, 80, 85, o incluso con mi abuelita Dependiendo que del tiene... estado físico que esté, porque es que hay abuelitos de 85 No, de años, 90 años que se desenvuelve por su propia cuenta. Yo, por ejemplo, mi Sin abuelita problema. tiene 91 años, hace poco fue a Europa 91. sola, Imagínense. 3 meses. Y sale solo a la calle. Bueno, ya no, pues No, no, hace pues, mucho tiempo ya no no, sí. permitimos eso, pero Sí. por ella se montaría en un bus, en lo que Sí, sí. fuera, Sí. se fue sola Por para... ella se monta en un globo. Sí, Sí, no les digo, Sí, se sí, fue sola correcto, para Europa a visitar a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, y sola. Y yo decía, Y se fue sola en el avión y todo sí, eso. porque ya no estaba el proceso como de recomendada también por la edad. Antes era Sí. como lo único que ofrecía la aerolínea era el tema como de la silla de ruedas, donde la La dejaba acá. asistencia, sí. Pero digamos que uno ya no sabía nada. Y ella se montó en el avión y le dijo a la persona, ven, usted le puede escribir a este número que ya estoy en el avión. Y le manda una foto que ya estoy acá. O sea, mira también. Recursiva. Pero también es porque hemos estado también muy pendiente de ella, como que esto es lo que hay que hacer, sí, pero un abuelito que está solo y que no tiene nadie a su alrededor, pues no va a saber también qué hacer. Dentro ¿sí? de esas terapias, Luisa, dentro de esas terapias, ¿qué recomendarle, por ejemplo, a esos adultos mayores de cómo ocupar el tiempo libre? Porque es que la mayoría están pensionados o no están pensionados, pero digamos, están en sus casas y uno los ve en los balcones, sentados ahí, Pensándole. Pasando el tiempo. contando ahí los carros que pasan y todo eso. Tengo un amigo que le dije a un coronel retirado y le dije, yo, bueno, ¿y a qué se dedica? Y dijo, bueno, mire, lo primero que yo hago, Germán, es me llegan todos los recibos de los servicios públicos. Si los pago el mismo día, me quedo sin nada que hacer. Entonces yo escojo un recibo para pagarlo diariamente, hago la cola y consigo amigos, me entretengo, Sí. y ahí se me da media mañana. Sí. Y ya el resto del tiempo, pues bueno, ahí voy mirando a ver qué hago. Pero qué recomendarle, por Entonces, ejemplo, es- a Así es, esas así es. personas. No, pero es verdad, y es súper importante tener rutinas, por eso la rutina es de tener el crucigrama, tener una rutina De salir también a caminar. de actividad física, Actividad física es muy importante para incluso un puede ser adulto en la mayor. casa, o sea, con el palo de la escoba, o sentado, subir los brazos, mover los pies, la cabeza, es súper importante, abrir y cerrar las manos, rodearse también y tener espacios sociales es súper importante, porque como llegan también en ese espacio de la soledad y de la tristeza también profunda, pues eso también genera otros síntomas también en ellos. Entonces, tener esos espacios culturales o socioculturales es súper importante. Si hablamos acá de Dos Quebradas, podríamos hablar de centro de vida, Centro de hablamos vida, de programaciones, Ricardo. o tener también programas de voluntariado también es súper importante, y hay diferentes fundaciones que reciben abuelos y que ayudan también a tejer, a cultivar, a sembrar, a limpiar, digamos como ciertas cosas Sí, que lo sí, hacen sí. desde una silla, desde una mesa. Es súper importante que ellos puedan tener esas actividades y tener contacto con el otro, es súper importante. Preferiblemente que tengan el apoyo de la familia, pero que si no van a estar ahí por sus diferentes labores, que tengan un apoyo de su red social, ¿sí? Sociocultural es muy importante, que tengan también actividad física, es súper importante. En Pereira, no me acuerdo, Germán, si fue Martelena Bedoya o Juan Manuel Arango, que cogió todos esos abuelitos y les dio la oportunidad, les pagaba cualquier cosa para que ellos también se sintieran como estimulados, y se los llevaba para los parques. A arreglar los parques. Eso no lo arreglaba cuando la oficina de infraestructura, sino de obras públicas, sino los abuelitos. Y nos acuerdo que veíamos, yo creo que fue con Martelena, en el Parque Olaya, ver usted 15, 20, 30 abuelitas y abuelitos. Ellos eran encantados Felices. con la florecita, con las manos arrancando la hierbita, sembrando. Yo creo que esa es una actividad que los gobiernos deberían tener en cuenta, no llevarlos y encerrarlos y la misma dinámica, sino que ellos se sientan útiles. Lo que pasa es que el ser humano, y usted como psicóloga pues obviamente debe saber, el ser humano se deprime cuando le quitan actividades. Es que se siente uno improductivo, se siente uno mal. Sí. Entonces no se sienten Productivo. útiles, entonces se sienten, incluso me decía, yo me siento tan torpe tener que decirle a mí, de no saber cómo utilizar el teléfono que me dieron del Día de la Madre. Sí. Yo digo, ¿para qué me dieron eso? Pues denme otra cosa. Claro. Para mí eso no fue un regalo que me generara felicidad, sino más problemas en mi casa. No, pues me puedo comunicar ni con ellos y todo el tiempo me regañan que porque no lo utilizo.
Y claro, tiene toda la razón, entonces se sienten de que entonces ya no sirven para nada. No, somos seres humanos, lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra edad y cuál es nuestra condición, cuál es nuestro alcance, y ahí es donde tenemos que identificar nosotros. Yo siempre digo, una mente sana, una persona feliz. Sí, correcto, correcto. Y implica o abarca todas las edades. Todas las edades, entonces no podemos olvidarnos también de que los adultos mayores, en especial ahorita los abuelos, pues cuando están en esa parte de la soledad, pueden ser mucho más propensos y susceptibles a tener depresión y ansiedad, y se mueren ahí de su tristeza. Desde el ámbito de la psicología, ya llevándolo a una política, ¿qué se podría proponer para que a esta población se le dé mayor utilidad? Yo digo que los clubes de los adultos mayores y los centros de vida tienen que existir. Sí. Tienen que existir. Y tienen que existir y tienen que estar bien dotados. Exactamente. Y no solamente, es que cuando hicimos el Club Social del Adulto Mayor, que repito fue el primero que tuvimos en Colombia, lo hicimos con piscina climatizada, Fermín. Eso ya no existe. Piscina climatizada, para que los abuelos se pudieran meter allí. Llegaban a su club. Claro. Un club para gente pobre. Los clubes no solamente, yo decía, pueden ser para ricos. Y ellos llegaban allá y tenían sus profesionales, sus gerentólogas, trabajadoras sociales, tenían sus médicos, sus enfermeras, tenían todo el tema de lo de la salud, pero tenían todas estas actividades lúdicas, se convertían en una familia y se iban rotando. Claro. Y por eso yo aplaudo cuando llegó lo del bus, ya 2 buses. Eso es importantísimo porque es ocupar el tiempo libre de ellos. ¿En qué lo tienen que ocupar? Ellos ya no están para trabajar. Sin embargo, tuvimos una muy grata experiencia y era que las señoras iban a tejer y era una forma de entretenerse y de lo que dice Luisa, de utilizar las manos y de acordarse de cosas, de ser útiles todavía. Me llamaba. Y ellos, por ejemplo, Fermín, yo les puse unas huertas, que yo no sé si eso todavía existe, y ellos iban y cultivaban las huertas, una cosa que para los sembraban, ellos arreglaban los jardines, una cosa maravillosa. La verdad es que hoy desconozco cómo funciona, porque lo último que supe era que lo habían convertido en un club de fiestas en el gobierno Ramos, eso lo convirtieron. Alquilaron para las bibliotecas. Para las bibliotecas lo alquilaban. Llegaba que la policía, que el ejército, ¿a dónde va? Metas en el club del adulto mayor, allá, a esos temas de seguridad. Que llegaban delegaciones de fútbol que basen para el club, lo volvieron, fue un sitio allá, un hotel, un tema de hospedaje. Cuando el club le pertenece y se construyó fue para nuestros adultos mayores. Por ejemplo, el tema de los viajes, eso es muy importante, Luisa, porque ellos salir a conocer. Mire, entre 1992 y 1993 que hice la especialización en la Politécnica de Madrid, visité uno de esos clubes y allá fue donde me dio la profunda envidia y vinimos y fuimos alcalde por segunda vez y ahí fue donde nació la idea con Argemiro de construir ese club. Pero ¿qué vi yo allí en Europa? Por ejemplo, ellos viajan, Fermín, 2-3 veces al año. Ellos reciben un apoyo del Estado. Es una pensión que ellos reciben, hayan o no hayan trabajado. Y ellos tienen unos ingresos, aparte de los que tengan de ahorros, aparte de los que le den sus familiares. Salen a viajar 2-3 veces, cogen un avión y se van a recorrer el mundo. Acá lo que hicimos fue llevarlos a Cartagena, por lo menos a Cartagena, a montar por primera vez en avión, a conocer el mar, que no lo conocían, y a disfrutar de todos sus sitios allí de la heroica. Entonces, yo creo que esa es la recomendación que hay que hacerle a los adultos mayores. En eso es que el Estado debe invertir. Aquí nunca más volví a escuchar yo que hicieran un viaje de esos de los adultos mayores. Ahí están en la sala junto a los 3 barcos, ¿no? Sí, los 3 recuerdos que me trajeron, que para mí son sagrados. 3 restauraciones llevan ya, imagínate cuántos años, del 95 al día de hoy, estamos hablando de cuánto van, 29 años. Eso fue maravilloso. Entonces, yo creo que dentro de esas recomendaciones que estás haciendo, es súper importante. En la ocupación del tiempo libre, es que la familia los lleve a pasear, a recrearse. En ellos están es para allá trabajaron toda la vida, se jodieron la vida, la lucharon, nos sacaron adelante a nosotros, los hijos, a los nietos. Gracias a ellos existimos. Claro. Es el Estado ahora brindarles todo el apoyo, darles toda la solidaridad, pero se entristece uno
le da a uno dolor profundo ver un anciano en la calle mendigando. Total. Lo ve uno en la calle abandonados, cuando podría el Estado y gente con demasiado dinero darles protección, llevarlos a estos centros de vida. Y esos centros de vida pueden tener también albergues, pueden tener también lo que hemos conocido como ancianato, pueden tener también unas habitaciones para que ellos estén allí y diariamente interactúen con los visitantes, con los abuelos y abuelas que vienen de otros barrios. Yo me miré con el Entonces, club eso se vuelve de geriátricos de Confamiliar. Las rumbas que hacen, y son, las mejor dicho, discotecas, a mí me da ganas de también y participar se enamoraron. allá. No, es que uno va a su albergue de Confamiliar y le da ganas de llegar a viejito. Sí. Oiga, Claro, Eso es claro. como ir al cementerio de Marsella, que es patrimonio. le dan ganas de morirse. Ahí me dan ganas de morirme, pero de la risa y de la felicidad. Sí, a mí también, también. Sí, de la también. felicidad. Y sí, encontraron pareja, novios allí, se casaron. Se casaron también. Acuérdese Me acuerdo. que dentro del programa que hicimos acá, cuando yo era alcalde, hicimos eso. 12 parejas casamos. Que se conocieron allí en el club. Por Dios, yo cogía a las gerentólogas y las trabajadoras sociales y a ellas le decían, y a ver, eso fue una experiencia muy bonita, Luisa, porque nosotros, ¿qué hacíamos? Identificábamos a las señoras solas, viudas, y a los señores solos. Y le decían a la señora, mire, ¿usted quisiera tener un compañero? No, mi familia no me deja. Existe ese mito de que es que qué pena, qué vergüenza de mi familia después de haber muerto mi adorado esposo. Hace 30 yo con años otro murió. tipo. Entonces, eso para ellas, nosotros comenzamos a romperles ese mito. Dijo, mire, no se trata de un tema morboso. Es Se trata de un compañía. tema de compañía. Es Entonces, compañía. ¿qué hacían estas gerentólogas y estas trabajadoras sociales? Nos los llevábamos para el paraíso de Efraín y María, a conocer la historia de María. Y los llevábamos a Buga, los llevábamos a los termales, a muchos sitios, a muchos paseos, al Parque Lora, al Sarmiento Lora, por allá por creo que por Tuluá, y los llevábamos a esos sitios. Ahora, ¿qué hacían ellas? Mire, Fermín, ellos las cogían, y entonces como identificaban que Luisa estaba sola, y entonces llegaba don Fermín y decía, don Fermín está solo. ¿Quién le gusta de la señora? A mí me gusta mucho doña Luisa. Doña Luisa me encanta, es una señora muy bien puesta, que no hay que... En el bus los organizaban y los ponían junticos. Qué malo. Eso no lo sabían ellos dos. Sí. Y entonces le decía, y la trabajadora social le decía, doña Luisa, ¿cómo le parece que don Fermín está como enamorándose de usted, que usted es una señora muy bien puesta, usted qué piensa de él? Bueno, el señor es muy bien, que no sé qué, y así comenzaban. Y en las penitencias, porque hacían actividades y les ponían penitencia. Y la penitencia era un beso robado. Entonces ponían a don Fermín a darle un beso a Luisa. Y ahí venía un tema de enamoramiento. Así logramos casar 12 parejas. Y de esas, la mayoría los llevamos a San Andrés. Me los recibía allá a la alcaldía en San Andrés. La gobernación los recibían a ellos y les proporcionaban, y nosotros obviamente los mandábamos, conseguíamos patrocinio. A algunos de ellos les entregamos casa en el sector de Minuto de Dios, en el sector de Jorge Eliezer Gaitán, que también se conoce como inquilinos, y les dábamos casa. La primera parejita me acuerdo que era un señor Tomás y no me acuerdo el nombre de la señora, pero Tomasito, y ellos se fueron para inquilir y vivían solitos y se casaron. Precisamente. Eso ya no existe, a ver si de pronto ya me pueden ayudar a conseguir pareja. Eso ya no existe. Sí, por eso le hablé a don Fermín. Por eso le hablé a don Fermín. Sí, porque se quedó así como que, sí, tampoco existe, nos quedamos sin pareja. Nos quedamos sin pareja. Mira, entonces nos vamos a pasear, yo me voy conduciendo, ustedes dejan atrás y les hago penitencias. Yo me levé. Pero esas cosas, esas actividades lúdicas son muy importantes. Son súper importantes y desde la familia lo olvidamos todo el tiempo. Entonces, el adulto mayor no lo podemos olvidar porque, como lo dije inicialmente, son personas que son más susceptibles y más propensas a que tengan una ansiedad o que tengan una depresión por su tristeza, por el vacío que tienen, no solamente que la familia ya no esté, sino también de su improductividad, por así decirlo, como ellos lo llaman, es decir, su proceso físico, cognitivo, pues ya no era como era tiempo atrás, claro. ¿Cierto? Entonces es encontrar herramientas, encontrar rutinas que ellos se puedan sentir útiles, que se sientan cómodos y no olvidar esa parte sociocultural. Yo creo que es súper importante que el gobierno también invierta en eso, o sea, es que no lo podemos olvidar, invertimos que la adolescente, que el habitante de la calle, que la recuperación de la droga, que la juventud. Sí, pero ¿y dónde está el adulto mayor? Sí, claro. ¿Dónde están esos espacios? Entonces, no, son las fiestas, entonces cada año hacemos un desfile del adulto mayor y un concurso. ahí le damos
entonces Reinado. como la prevalencia, Sí. no, Luisa, o sea, a y el resto de los propósito, a días, propósito que a los mayores de 60 se nos olvidan las cosas, se nos olvidó que el break era a las 8:30, A las 8:30. se nos está olvidando Y que yo tenemos tengo las muchas noticias con Fermín. que Sí, tengo una ves, Así ya- que ya como- está da. Así que como su terapia nos ha hecho efecto, entonces le queremos agradecer mucho estos comentarios, estos aportes que usted nos hace hoy, hablando de la salud mental de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. así es, bueno, feliz día para todos. Son las 8 de la mañana, 44 minutos, vamos.